El Tren Recomienda. ¿Qué huele? Volvemos con las recomendaciones de la semana 57. Hoy, Felipe dijo que él ya renuncia a estar recomendando pendejadas. ¿Por qué? Porque ya se le acabó el cerebro, ya no tiene tiempo, está absorbido, pero afortunadamente hemos decidido empezar con lo que ya les habíamos prometido en el cambio de formato. Y para inaugurar el formato que les habíamos prometido, hoy tenemos un invitado que es amigo del programa, ya lo hemos mencionado algunas veces, lo tenemos como referencia constante. Es un gran amigo tanto de Felipe como mío, creo que más mío que de Felipe, aunque es vecinito de Felipe. Y ya lleva algunas semanas que hemos venido platicando esta posibilidad. Hoy me aceptó la invitación y por fin vamos a inaugurar la sección de las recomendaciones invitadas. Hoy tenemos a Sixto Duarte, que estudió su maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Ha sido secretario general del Comité Municipal del PRI aquí en Ciudad Juárez. Es docente UACJ, al igual que Felipe y que yo. Bueno, lleva más años que yo, no sé si más años que Felipe dando clases. Y me está diciendo un término que yo desconocía, pero que de lo que también se dedica, que es abogado postulante. Te quedó muy corto el currículum, pero no muy bien. No, muchas gracias, David. Muy corto, es que gracias. Fíjate que me mandaste un documento de 3 hojas y la verdad es que él no... Sí, era el resumen, nada más. Pero... Es el resumen. Sí, es la versión para internet. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tienes un resumen tan amplio, un currículum tan amplio. No te creas. A tus escasos 42 años, ¿cuántos tienes? No, ¿qué pasó? 34, todavía un niño. No, un joven todavía. Parezco de 50, pero todavía digo, cumples 34. Con la cuota joven electoral. Fíjate que sí, nada más que pues esta vez no se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad y bueno, habrá que ver cuál es el resultado. No saques la agenda. No vamos a sacar la agenda. Bueno, pues ya la gente sabe lo que pienso, ¿verdad? No es este el espacio, o de hecho sí es este el espacio, pero... No, cualquier espacio es bueno para sacar lo que uno traiga. Pero hoy vamos a hablar de qué, de cine, de literatura, de lo que tú quieras recomendar. Si nos vas a aceptar la invitación de ser invitado recurrente a hacer recomendaciones, pues nos vas a poder recomendar conductas, Mira, déjame textos, te digo algo y a lo mejor estoy aquí descubriendo. Yo ya he hecho varias recomendaciones a este programa. Y he visto que varias y se ríe aquí David, pero algunas se las hemos robado, pero me las han robado, o sea, ni siquiera vamos directo a la fuente. No, la vez del te voy a mencionar del Ghost Rider, yo te cité. Okay. Y nuestra Billions, audiencia, no, ese fue Fernando Chacón. Fernando entonces, también mencionó. Pero se me hace que también te mencionó. También me citó. Bueno, pues entonces. Quiero recordar que él te mencionó. Digo, estamos en una institución educativa ahorita, mal estaríamos promoviendo el plagio, ¿no? Fernando Chacón fue alumno tuyo, ¿verdad? Fue alumno mío, para Fernando. Que vean, es un círculo de conocidos que es muy nutrido de vastas ideas. Para los que creen que en el norte no hay ideas, pues aquí les estamos demostrando que hemos ido conformando un círculo de convivencia. Sí, fue alumno mío que, en que Amparo. al menos intenta pensar. A algunos les sale mejor como a Sixto que a un servidor como yo, que apenas estamos empezando en esto de la rebatinga de ideas. Todas las ideas son válidas siempre y cuando. O sea, no hay ideas tontas. Siempre y cuando no te caigan en los huevos. Algo de eso, ¿verdad? Hay que aprender a ser un poco más tolerantes y yo creo que hay que trabajar en Así esa. es. En Mañana conductas. al 14 de febrero, que hoy es 13 de febrero, cuando estamos grabando, mañana 14 de febrero le vamos a agregar la palabra tolerancia. Día del amor, la amistad y la tolerancia, para que pues seamos cada vez un mundo más friendly con lo que no nos gusta. Sí, ves? no, pues qué bonitas palabras, me vas a hacer llorar, gracias, pero sí, no, sí, pero hay bueno, que ser tolerantes. Ahorita lo comentaste, ya nos habíamos nutrido de algunas recomendaciones tuyas y qué mejor que irnos directamente a la fuente para que la fuente emane conocimiento y nos diga qué debemos de empezar a leer, qué debemos de incorporar. Hoy traes un libro en específico, creo, que debemos de incorporar a nuestro acervo bibliográfico y estarlo pues viendo reiteradamente. Yo creo que un buen libro uno se debe dar la oportunidad de leerlo más de una vez, porque transita por momentos diferentes de su vida. No hay uno de los más grandes placeres de la lectura que releer un libro, la verdad. Sí es bueno releerlos, creo yo. No lo he aplicado con todos, porque siempre hay que tratar de buscar algo nuevo. Sin embargo, sí ha habido algunos títulos que me he dado el lujo de poder leer y releer. Este es uno de ellos. Y bueno, pues qué te puedo decir, el momento en el que lo leí era un momento en el cual yo
Probablemente también por eso fue que me impactó. Tenía muchísima carga de trabajo en ese momento. Leía mucho no por placer, cerca de 3 o 4 meses con una carga enorme, hasta que en una de esas, no estaba aquí en la ciudad, hasta que en una de esas termino ya con mis tareas y lo primero que hago es ir a una librería. Estaba yo en el noreste, y lo primero que busco es la sección en español, y bueno, me habían recomendado ese libro. Estoy hablando un año después probablemente que fue publicado. Estamos hablando de El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. Que fue publicado en el 2010, ¿no? 2010 fue publicado, sí. Yo lo debo haber leído por ahí en 2011 o probablemente inicios de 2012, una cosa así. Y sin embargo, bueno, es un libro que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Primeramente, Vargas Llosa. Vargas Llosa, para quienes no lo han leído, tienden muchos títulos o en muchas de sus publicaciones, en muchos de sus libros, a redactar o escribir de una forma muy, muy densa. Si citamos libros como Conversación en la Catedral, por ejemplo, o Pantaleón y las visitadoras, utiliza mucho slang peruano o incluso limeño a lo mejor. Entonces hay palabras que a cada ratito tienes que estar yendo al diccionario. Bueno, ¿qué quiso decir con esto? Porque a pesar de estar hablando en castellano, pues digo, Lima tiene su propio lenguaje, su propio español, uh-huh. Al igual que México tiene el suyo, y al igual que nuestro español es distinto al de los hermanos mexicanos del sur del país, ¿verdad? Siempre hay palabras distintas. Y bueno, si te inicias con un libro de Vargas Llosa que pudiera ser Conversación en la Catedral, como te digo, pues tiende a ser un poco complejo leerlo la primera vez. Yo sugiero a quienes no hayan leído a Vargas Llosa que probablemente se den la oportunidad de hacerlo con El sueño del Celta. El sueño del Celta es un libro muy distinto a todo lo que ha escrito Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, al igual que algunas publicaciones de Gabriel García Márquez, que por cierto eran muy amigos y terminaron peleándose incluso a golpes. ¿Han debatido así en abierto, no? Sí, pero sin embargo creo que fue un lío de faldas o algo así, la verdad, no recuerdo bien cuál fue el conflicto entre ellos. Incluso... ¿Quién es el que a Mario Vargas Llosa lo ataca en debates que donde dicen lo de la dicta blanda? Bueno, está con Enrique Krause y está con Octavio Paz, en este caso, es con Octavio Paz. Donde lo acusan de su corte ideológico, que lo... Así es, sí. No lo quieren por eso. Pero bueno, lo que pasa es que en su momento esa entrevista, para quienes tengan oportunidad de verla en YouTube, es una entrevista pues que vino a romper un cierto status quo que había en México, que era el no hablar del PRI o del presidente, ¿verdad? No se podía hablar. Y bueno, viene Vargas Llosa, estás hablando de 1991 probablemente, 90, después de que Octavio Paz había ganado ya el Nobel de Literatura, y empieza a hablar de que pues, México es también una dictadura, al igual que el resto de Latinoamérica. Y bueno, pues, la verdad es que sí fue algo que en su momento abrió la caja de Pandora y una serie de discusiones por el hecho precisamente de citar algo que de lo cual pocas veces se hablaba. Sin embargo, bueno, Vargas Llosa, como te decía, al igual que García Márquez, al igual que algunos otros autores, Alejo Carpentier, por ejemplo, el cubano, han desarrollado en gran medida y han perfeccionado lo que se conoce un subgénero literario, que es la novela del dictador, que a mí en lo personal es de las novelas o del género que me atrae mucho. Estamos hablando de novelas que vienen a retratar precisamente el ejercicio del poder en varias dictaduras de Latinoamérica. Vargas Llosa tiene en su haber, por ejemplo, La fiesta del chivo, que narra la vida del general Trujillo de República Dominicana. Gabriel García Márquez con El otoño del patriarca también viene a retratar esta cuestión. Alejo Carpentier con El recurso del método, por ejemplo, también viene a retratar las diversas figuras de dictadores que han sucedido. Al rato va a haber uno de AMLO, así, del dictador Andrés Manuel. Bueno, pues si llega al poder, ¿verdad? Primero tendría que llegar al poder, después No, en este programa hemos dicho que no creemos que pueda llegar al poder, pero... Finalmente son poderes fácticos, ¿no? Los que intervienen también nomás quería en esto, ahí echarte la no, pero yo no voy a votar por AMLO, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que lo satanizan demasiado, esa es la realidad. A mí me parece que lo satanizan demasiado. Yo creo que no va a pasar nada si gana, yo creo que tampoco va a pasar nada si pierde, esa es la realidad. Pero bueno, volviendo al tema, ese ha sido uno de los
de los géneros donde Mario Vargas Llosa se ha desarrollado. Y en la mayoría de sus libros viene a hablar también de la problemática o de la política peruana. Cinco Esquinas, por ejemplo, que es uno de sus recientes libros, también tiene muchísima Oye, ¿qué edad referencia. tiene el hombre? Yo lo hacía muy viejo y me sorprendió ahorita que vi la fecha de publicación No, pues del debe libro. tener 70 y... Que todavía sea tantos, prolífico. Sí, pues la verdad es que el Nobel lo acaba de ganar, ¿verdad? Hace prácticamente 6 años, 7 años probablemente. Pero bueno, lleva toda una vida escribiendo. Y él dice que más que buen escritor, él se considera un gran lector. Y bueno, pues yo creo que sí, para poder escribir bien tienes que leer bien, o tienes que leer bastante. Y en el caso de Vargas Llosa, te digo, gran parte de sus publicaciones narran la vida en Perú, la política en Perú. Él fue candidato a la presidencia en Perú contra Fujimori en el 90, perdió, llegó Fujimori al poder. Y bueno, Fujimori ahorita está en la cárcel, ya está a punto de salir, ¿verdad? Pero siempre fue uno de los críticos de Fujimori. Pero concretamente el título que vamos del cual vamos a platicar hoy, El sueño del Celta, se aparta precisamente de toda esta corriente, de toda esta tendencia de Vargas Llosa. Es decir, no habla ni una novela del dictador, por así decirlo, no habla tampoco de la problemática política peruana. Habla en este caso de un diplomático de origen irlandés, cuando Irlanda formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña, pues, que va a representar a la corona a distintos lugares, el Congo belga concretamente, la selva, bueno, pues no la selva, finalmente lo envían a Perú para ver cómo se está desarrollando, cómo está llevando a cabo el trabajo una empresa británica, con capital británico, que ha sido acusada de diversas violaciones a derechos humanos en la selva peruana. Y bueno, él va descubriendo distintas facetas y posteriormente él promueve, es uno de los nacionalistas irlandeses que viene a promover, en este caso, la independencia de Irlanda, ¿verdad? Este proceso de, pues no sé si pudiéramos llamarlo revolución propiamente, es un proceso de independencia que se viene a desarrollar en Irlanda. Y en este sentido, pues el libro está narrado en esa época. Estás hablando de Roger Casement, quien fue, en este caso te decía, un diplomático británico. ¿Qué viene a pasar en esta novela? Bueno, pues él nace, es hijo, no recuerdo si de padre o de madre católico, como es la tradición en Irlanda, y no recuerdo si de madre o de padre anglicano. Y él fue bautizado en secreto bajo el rito católico. Y él no lo supo hasta determinada edad, ¿verdad? Posteriormente él empieza a trabajar para la corona y lo envían al Congo belga. Y él descubre toda la clase de atrocidades que el colonialismo lleva a cabo en África, concretamente en esta región. No recuerdo, ya hace algunos años que leí este libro, pero no recuerdo qué era lo que explotaban, si eran diamantes o qué materia prima era la que se extraía en ese momento. Se llevaban a cabo violaciones, mutilaciones, una serie de abusos que cometían en este caso los europeos. Y que hoy nomás se lo hacen entre ellos, ¿no? ¿En qué sentido? Entre los mismos congoleños o los... ¿cómo se dice? Sí, pues digo, finalmente ahora, por ejemplo, la industria de los diamantes está muy regulada en la actualidad, ¿verdad? Se buscan certificaciones y de demás. Free Blood, ¿no? Exactamente. Sí, se busca... No, pero a lo que voy es que el salvajismo no se fue de África, nomás ya se quedó como uso doméstico. Sí, desafortunadamente, si estás hablando de países que no han alcanzado un alto grado de desarrollo y de desarrollo democrático, sobre todo, pues la violencia va a seguir siendo cosa de todos los días, ¿no? Y en este caso, más que nada viene a ser el libro una crítica al colonialismo. Denuncia todos los excesos que se están generando en África, en su misión diplomática, por así decirlo. Y bueno, posteriormente se le asigna otra misión, lo mandan precisamente a Perú. No recuerdo si a verificar cuál es la función que está llevando a cabo una empresa británica que explota, no recuerdo si caucho o cuál era la materia que explotaba en la selva peruana. Y ahí descubre que se llevan a cabo también una serie de abusos por parte de la empresa británica. Y bueno, finalmente él venía representando a la corona, ¿no? Por decirlo. Tenemos que recordar también las potencias industriales, sobre todo,
y especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, utilizaban sus cuerpos diplomáticos para